Bien, en este tercer estudio, esta tercera parte de este importante estudio para comprender las 70 semanas y el cuerno pequeño, o lo que le llaman el anticristo, nosotros debemos entender que los que estudian la Biblia fuera de su contexto, los que estudian la profecía fuera de contexto, tienden a entender mal y a aplicar mal, interpretar mal. Lo que estudiamos la profecía dentro del contexto, del marco contextual profético, aplicamos, interpretamos bien, aunque nosotros no pretendemos saberlo todo. ¿Se entienda? Pero tratamos siempre de aplicar las profecías en su marco contextual, no fuera del marco contextual. Por ejemplo, dejemos a Daniel y vamos a Pablo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La frase siguiente dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El que no ama la verdad para ser salvo, entonces ¿qué le pasa? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, lo primero que yo debo hacer como lector de las profecías es amar la verdad para ser salvo. Porque me está dando aquí Daniel una advertencia: el que no ama la verdad para ser salvo, Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Y cuál es ese poder engañoso? Ese poder engañoso simplemente es una mala interpretación de las profecías, porque las profecías están dadas en un contexto. Usted no puede interpretar una profecía que viene con una línea, ¿verdad? Una línea profética, una cadena profética, eslabón por eslabón, desatar ese eslabón para aplicar el eslabón a otro lado, que no tiene que ver con eso. No, mi hermano querido. Nosotros tenemos que aplicarlo. Por ejemplo, muchas personas aplican el cuerno pequeño de Daniel 8 a Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes fue un personaje descendiente de los Seleucidas o Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, que se quedó con Siria, se estableció en Siria, a Asia Menor, y dominó esa región. Antíoco Epífanes, al nacer de esa dinastía, él sacrificó al pueblo de Israel, lo atacó, fue inmisericordia, hizo estragos, incluso sacrificó cerdos en el altar del templo de Dios, sacrificó cerdo. Entonces, por esas atrocidades que hizo Antíoco Epífanes, Antíoco IV, los que interpretan mal las profecías dicen: no, el cuerno pequeño es Antíoco IV, por todo lo que hizo. Déjeme decirle que se parece a lo que dice la profecía, pero si nosotros ubicamos contextualmente la profecía, nos damos cuenta que no se refiere a Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes es un personaje que sale de Grecia. Mira lo que dice aquí Daniel 8, 8 y 9, para que podamos entender dónde está la clave, dónde es que tuercen el significado de las escrituras predicadores como Armando Alducin, predicadores como Gabito Rodríguez. Son buenos predicadores, pero tuercen. 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno se quebró, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahí está la clave. Presenta 4 cuernos que salen del cuerno grande que se quiebra hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos sale un cuerno pequeño que creció mucho. Entonces ahí está la clave. Ese cuerno pequeño, ¿quién es?
o Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque sale de uno de ellos. ¿De uno de qué? De uno de los 4 cuernos. No, no. La profecía es clara y te dice 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, ¿qué es la última frase que menciona? 4 vientos del cielo. De uno de esos vientos es que tiene que salir el cuerno pequeño. Si nosotros lo estudiamos solamente textual y no buscamos el contexto, entonces nosotros vamos a aplicar mal. Y eso es lo que hacen los predicadores que han torcido las escrituras. ¿Qué cosa? Solamente se han detenido a leer en el texto, no en el contexto. Pero el contexto me dice, mis hermanos, miren el versículo, por ejemplo, el versículo 22 y 23. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de aquella nación, aunque no con la fuerza de él. Está describiendo los 4 cuernos, ¿verdad? Ahora note lo que pasa. El 23. Al fin del reinado de estos, viene como está explicando que tiene que salir de uno de los 4 vientos, no de los 4 cuernos. ¿Por qué? Porque aquí te dice al fin del reinado de estos, o sea, de esos 4, cuando termine su reinado, es que se va a levantar. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y ahí sigue describiendo lo que hace ese cuerno pequeño hasta el 26. Ahora, el contexto me dice primeramente que es de uno de los 4 vientos. El texto me dice uno de los 4 vientos. El contexto me dice la explicación que es cuando termine al final del reinado de estos 4. O sea, pero no está tan claro el asunto. Por lo tanto, tenemos que buscar otra profecía que me diga lo mismo que esta para poder entenderla y aplicarla bien. En Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias. Un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible. Todos los intérpretes de las profecías han dicho que esas 4 bestias, el león representa al imperio de Babilonia. El oso representa al imperio de los medos y persas. El leopardo representa a Grecia y la bestia espantosa y terrible representa a Roma. Ahora, lo curioso es, mis hermanos, que el leopardo tiene 4 cabezas. Como lo explica. No quisiera leer mucho porque por el tiempo. Usted lo va a leer en su casa tranquilo. El leopardo tiene 4 cabezas. Y como lo dice el versículo 6, Daniel 7:6, tenía 4 cabezas. ¿Verdad? Ahora, esas 4 cabezas son los 4 cuernos de Daniel 8. Cuando Alejandro Magno muere, se levantan 4 reyes en el lugar de Alejandro Magno. Dividen el imperio griego en 4. Pero después de esa tercera bestia, te presenta la 4ª bestia espantosa y terrible. Entonces, Daniel 7:19, miren, para ir aclarando el contexto, para entender quién es ese cuerno pequeño, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, pisoteaba y sus obras con sus pies. Noten, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes insolencias y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí está describiendo también un cuerno pequeño que sale de entre 10. Ahí sí sale de entre 10. Pero ¿dónde sale? Sale en la cabeza de la 4ª bestia. Ahora, ese cuerno que está describiendo Daniel 7 es el mismo cuerno que describe Daniel 8. Pero Daniel 7 te lo describe en la 4ª bestia. Daniel 8 te lo describe fuera de los 4 cuernos.
Cuando terminen eso, léalo. No se quede con lo que yo le estoy diciendo. Investíguelo por usted mismo. No se quede con lo que le estoy diciendo. Investíguelo. Haga un paralelismo del cuerno de Daniel 7 con el cuerno de Daniel 8. Y verá que es el mismo cuerno. O un rey altivo de rostro. Aquí me dice que tenía ojos y boca. Entendido en enigmas. Etcétera, etcétera. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Son características. Por lo tanto, esta profecía, la de Daniel 7, me ubica al cuerno pequeño en Roma. Daniel 8 me ubica el cuerno pequeño que crece, ¿verdad? Que parece más grande que los primeros, dice el 7. Me lo ubica después que termine el imperio de Grecia. Entonces, este cuerno pequeño no se refiere a Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes sale de Grecia. Y aquí me dice la profecía, me lo estoy ubicando fuera de Grecia. O sea, que la cuarta bestia, el cuarto imperio que dominó el mundo conocido y que oprimió el pueblo de Dios fue Roma. Por lo tanto, el cuerno pequeño debe salir de Roma. Usted dirá, ¿hay otros textos que puedan explicar esto? Claro que sí. Claro que sí. En el Daniel capítulo 9, vamos allá para ubicar. Miren, el 26, 9:26, dice la palabra de Dios. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Esta es la frase que queremos destacar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Noten lo que dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, si nosotros interpretamos correctamente, mi querido amigo, que quiere conocer la verdad, si nosotros nos damos cuenta de esta frase, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, no podemos aplicar otra cosa. Ver quién destruyó Jerusalén, la ciudad, y quién destruyó el santuario. ¿Qué pueblo? En el año 70, dando cumplimiento a esta frase, vino Roma y destruyó Jerusalén y el santuario. Roma destruye, pero te dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea que cuando ese pueblo esté destruyendo la ciudad y el santuario, ese príncipe no está, porque ha de venir. En el futuro ha de venir. El 27 también arroja otra luz. Y vamos a ver la frase que le da fuerza a esto y a otro texto que vamos a leer del capítulo 7. Dice, 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Noten aquí, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Mire la frase clave. Después con la muchedumbre de las abominaciones. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Miren cómo coincide con Daniel 8:23. Daniel 8:23 dice, al final del reinado de estos, nota aquí viene, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿verdad que se parece mucho a esta frase? Después con la muchedumbre de las abominaciones, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿qué pasará? Vendrá el desolador. Y aquí se levantará
un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, no busquemos al cuerno pequeño en Grecia. Busquémoslos en Roma, porque el cuerno pequeño, mi hermano, nace de la cuarta bestia, en cuarto imperio, en Roma. Tiene que ser de Roma, mi querido. Y por último, ya el último texto que vamos a analizar en este estudio es Daniel 24:15. Mateo 24:15. Mateo 24:15. Note lo que dice el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice, el que le entienda, cuando veáis qué cosa, abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, dice el que le entienda. Esto es Jesús aplicando, diciendo en Mateo 24 lo que va a suceder en el futuro después que él muera. Dice que cuando ustedes vean la abominación asoladora, ¿quién es el que pone la abominación asoladora? El cuerno pequeño. La pone el cuerno pequeño. Entonces Jesús está ubicando la abominación asoladora después que él muera, después que se vaya al cielo, en el futuro de él, de Jesús. Y si Jesús lo ubica después de él, después de Cristo, ya Grecia está atrás. Grecia pasó. No busquemos el anticristo, el cuerno pequeño, en Grecia, porque ahí no está. Está en Roma, porque Roma fue que destruyó Jerusalén y Roma fue que destruyó el santuario. Seguimos con el estudio en la próxima sección.